¿Se me escucha? Hola, profe, sí se escucha. ¿Qué tal? Se escucha bien, Julio, se escucha bien. Tarde, pero pude entrar. Ah, gracias, Juan Manuel. No, de nada, Julio, ahí te paso como anfitrión. Un abrazo. Dale, un abrazo. Sí. Chicos, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Y profe, yo tenía una duda con respecto hasta cuándo entraría el parcial, digamos, ¿sería hasta el 175 inclusive? Sería del 162, ¿sí? 162 al 172. Sí, bien, perfecto. ¿Sí? Serían, o sea, las etapas en general. Porque la realidad es que si tenemos que ver las defraudaciones en especial y todo eso, fíjate que el 173 tiene como 17 incisos. Claro, Generalmente, claro, por eso. claro, generalmente en la primera parte lo que hacemos es eso, es ver del 162 al 172. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra consulta y demás que tengamos sobre lo práctico? Sí. ¿Me escuchas ¿Sí? o no sale mi Sí. video? No, Bien. te escucho, te escucho. Yo les mandé un mail, pero todavía no me respondió. Hoy con el grupo estuvimos hablando sobre el caso que subió usted. No termino de entender por qué se considera hurto famélico cuando en los manuales, y leí el debate que se generó, yo tengo entendido como que el hurto famélico se aplica cuando la persona se encuentra en peligro de grave, o sea, como que hay una enfermedad o que hay una muerte, pero en este caso era como dentro de 24 horas, estaba en el estudio, o sea, se considera como un delito de robo, pero de hurto famélico como que no termino de entender por qué eso. Eso, tenía esa mi duda. Mirá, es una cuestión de argumentación nada más. ¿Sí? Lo importante es que ustedes dijeran que no era robo. Después podían considerar que era hurto famélico o que era un hurto común. ¿Sí? Lo importante es que ustedes sostuvieran que no estaban en presencia del delito de robo. ¿Sí? La pregunta viene bien, ¿por qué? Porque en el día del examen no se va a valorar, o sea, no se va a evaluar si vos, qué sé yo, supongamos que es el mismo caso que se toma en el examen. Y vos decís que hay hurto. No se te lo va a tomar como que está mal. ¿Sí? Lo importante es que vos desarrolles o que pongas argumentos que sean consistentes. ¿Sí? Que sea consecuente con lo que vos sostenés. Yo todavía tu caso no lo vi porque primero estoy corrigiendo los del campo, que me faltan creo que como 20, y después voy a los del mail. ¿Sí? Bueno, dale, gracias. Pero es eso, es importante eso, chicos. O sea, no es que el caso tenga una solución específica, sino que lo que se evalúa es que ustedes sean consecuentes y que argumenten bien. O que defiendan bien la posición que adoptan. ¿Sí? Quizás el titular les diría que, bueno, que si ponen robo y lo fundamentan bien, va a estar, o sea, no hay problemas. Yo entiendo que no era robo y que era un caso de hurto. ¿Sí? La mayoría siempre optó por poner que es el hurto famélico y demás. Si hubieran puesto hurto también hubiera estado, o sea, estaría bien también. ¿Sí? Lo que se evalúa es otra cosa, es cómo argumentan, cómo muestran que conocen, ¿sí? Que conocen la figura penal, ¿sí? ¿Por qué aplican esta figura penal y no la otra? Eso es lo que importa. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra consulta? Hola, profe, buenas tardes. Sí. Perdón, entré tarde a la reunión. Yo lo que le quería preguntar era, con respecto a esos artículos que usted dijo, era del 162 a 172 que no entraba, ¿no? No, son los que se toman. Esos son los que se toman. Ah, son los que se toman, perdón. Ya. O sea, en realidad son los que estamos dando en clase. Ah, pero bueno. Después los pido bien en blanco, así, los paso en blanco y pido bien la información, no hay problema, si no lo atraso. Gracias. Sí. Puede ser que, o sea,
Quizás estás un poco distraído porque son los delitos que venimos viendo hace 3 viernes, se puede confundir, pero bueno. Bien, ¿alguna otra consulta? Ninguna, creo que Facundo Mancilla ya salió, o sea, preguntó qué delito sabía y bueno. No, estoy acá, profe, estoy acá. Lo que pasa es que estaba conectado por el celular hasta que se me conectaba la computadora, nada más. Ah, listo. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta, chicos? Sobre el 165 no tienen ninguna duda, nada. Muy bien. Nosotros la última clase, ¿sí? La última clase que tuvimos el viernes, estuvimos hablando del delito de robo y empezamos a ver las figuras agravadas del delito de robo, ¿sí? Lo que dijimos es que la figura básica se podía agravar, ¿por qué? Por los resultados que se producían, por los medios utilizados, ¿sí? Por un mayor disvalor de la acción o por la, digamos, por la empresa que llevaba adelante el sujeto activo con tal de consumar una conducta o el delito de robo, y que esa conducta llevaba, ¿sí?, a un mayor reproche de acuerdo a lo que entendía el legislador. Empezamos con el 165. ¿Cómo Facundo necesita los chicos pasen los apuntes? ¿No se lo pasa? Está desesperado. Bueno, el 165 dijimos que era una de las figuras agravadas, ¿sí?, que era una de las figuras agravadas por el resultado. El resultado que se producía, ¿cuál era en este caso? Era la muerte de una persona, ¿sí? Ustedes cuando, creo que se los dije esto, cuando empezaban a estudiar esta norma y lo que decían los distintos autores, yo lo que decía, o lo que les voy a decir ahora, es que era conveniente preguntarse qué muertes, ¿sí?, qué muertes están alcanzadas o se encuentran previstas en este artículo. En base a eso, cuando ustedes se preguntan y digan, che, pero pará, el 165 habla de resultados, ¿sí?, homicidio y demás, o sea, se produce la muerte de una persona. Bien, ¿qué muerte es la que va acá? ¿Sí? ¿Qué es? Dolosa, culposa, preterintencional. Bien, ahí van a tener distintas posiciones, van a tener 3 teorías que fueron las que nosotros vimos, las que aceptaban, ¿sí?, las que entendían que las muertes que se encuadraban dentro del 165 eran las culposas y las preterintencionales. Después teníamos la posición mixta, que en todas las materias de derecho siempre está la posición mixta. O sea, son aquellos que dicen, bueno, sí, va negro, pero también puede ser blanco. O sea, nada más intermedio. En este caso, la posición mixta, ¿qué es lo que dice? Que las muertes que se encuentran en esta figura pueden ser dolosas y que pueden ser culposas. ¿Sí? Esa es la segunda posición. Y la última, ¿cuál va a ser, chicos? De acuerdo a este razonamiento que venimos dando. Que solamente van a quedar encuadradas las dolosas, ¿o no? Ayer justo lo hablamos con el profe porque vimos el homicidio crímenes causa con el titular y él nos dio su postura de que sería más bien un dolo eventual el que entraría en esta parte donde dice resultar un homicidio. Porque doloso entraría en el 80 inciso 7 y culposo como que no quedaría abarcado por esta figura. Claro, porque lo que dice Taza, en referencia al culposo, es que lo que existiría es una vulneración del principio de culpabilidad. Claro, sí, como que era muy grave la pena para lo que fue el hecho, digamos. Eso es lo que hablamos ayer. Sí. Pero bueno, más allá de que, o sea, de que haga una mención al dolo eventual, es dolo. ¿Sí? El problema es eso, es qué pasa con los culposos. Pero bueno, yo les marqué que existen 3 posiciones distintas. Culposo y preterintencional, la culposa y dolosa, y aquella que dice que puede ser dolosa, nada más. ¿Sí? De hecho, también en el apunte van a ver que cada autor sostiene una cosa distinta. Soler entiende que los culposos, los preterintencionales, creo que Bonpadre decía que eran solamente dolosos, o Fontán Balestra, ¿sí? Igual yo creo que a mí me parece que la figura, si nosotros analizamos desde la lógica, resulta un poco desproporcional
para hablar de una conducta de homicidio culposo, ¿sí? Por la escala penal. Y también, ¿por qué? Porque la norma, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice la norma? Homicidio. ¿Sí? Resultare un homicidio. Cuando nosotros hablamos de homicidio, ¿a qué hacemos referencia? Al 79 o al 80. Exactamente. Otros, lo que defienden la posición culposa, van a decir, sí, pero pará, que dice resultar. ¿Sí? Y las figuras culposas hablan de resultar, por ejemplo, una muerte. Pero bueno, estas son las distintas teorías. ¿Sí? Es importante que el titular les haya hablado del 80 inciso 7 como para diferenciar. ¿Sí? Yo también lo que diría, que también se los debe haber mencionado, es que el 80 inciso 7 tiene una finalidad extra del dolo. ¿Sí? Por eso se llaman homicidios finalmente conexos o causalmente conexos al decir de D'Alessio. ¿Sí? Perdón, profesor, Sí. que resultar un homicidio del sujeto pasivo o del sujeto o de cualquiera de los dos. Es del sujeto pasivo o cualquiera, ¿sí? O del sujeto Podría ser el activo sujeto, también. podría ser el sujeto, depende del hecho siempre. Podría ser el sujeto pasivo del robo, podría ser un tercero circunstancial, o incluso podría ser, supongamos que entraron a robar 2 personas, y una de las que fallece justamente es una de las que entró a robar. Sí. También podría ser ese caso. De hecho, en los autos Galván, que es donde se dice, es un antecedente de la Suprema Corte, que también es cuestionada porque dice que se vulnera el principio de culpabilidad, se condena a una persona por la muerte, ¿sí? Por la muerte de su amigo con el quien ha ido a robar, y el cual había muerto por un enfrentamiento con la policía y había muerto por una bala policial. ¿Sí? Entonces, en ese caso, fíjate que la víctima, ¿sí? El muerto previsto en la norma, era también el que estaba desarrollando el delito de robo. ¿Sí? Ahí lo que dijo la Suprema Corte, palabras más, palabras menos, es que en realidad la figura del 165 dice se produjere la muerte. No me importa si es a título de culpa, de dolo, preterintencional. Si se produjo la muerte, se produjo la muerte. Ya está. Yo la atribuyo a eso, a ese título. ¿Sí? Bien. Pero bueno, si queremos verlo desde esa posición y complejizarlo un poco más, podemos pensar lo siguiente. Imagínense que voy a utilizar el ejemplo que di en la clase anterior porque es viernes y a veces cuesta imaginarse ejemplos o uno acude a lo más fácil. El ejemplo que utilizaba es: ¿qué pasa si yo entro a robar al kiosco que está en la esquina de la facultad, que cierra a las 8 de la noche, y para que no vea nadie, ¿sí? O para que las víctimas no pidan auxilio, ya sea, supongamos, el dueño del kiosco o un ocasional cliente, para que no pidan auxilio, yo los retengo con un arma de fuego hasta que son las 9 de la noche. ¿Sí? En un horario normal se hubieran ido a las 8, pero como yo los retengo, se van a las 9, ¿sí? Supongamos que se desata una tormenta, cae un rayo, y ese rayo, digamos, afecta a la mampostería, se cae parte de la mampostería y mata al cliente ocasional. ¿Sí? ¿La muerte de la persona se produjo en qué contexto? Se produjo en un contexto de robo. Se produjo en un contexto de robo. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero pará, dice, el sujeto activo no maneja el clima. ¿No es accidental la muerte? ¿Cómo? ¿No es accidental en este caso? ¿O podría ser fortuito? Claro. Podría ser un caso fortuito. Entonces, si nosotros decimos, ¿sí? Seguimos un criterio así diciendo, che, bueno, pero pará, había una ocasión de robo y se produjo la muerte de una persona y yo no voy a hacer ningún tipo de distinción. Sí, es verdad. Pero ¿y qué hace con el principio de culpabilidad? ¿No existe una vulneración al principio de culpabilidad? Entonces, yo esto lo marco con un caso grosero, más que nada para que se vea que esta norma es,
digamos, un resabio de lo que es conocido como el versar in re ilícita, ¿sí? Es la responsabilidad por una atribución objetiva. O sea, se produce el hecho, yo lo atribuyo, no me importa a título de qué, pero lo atribuyo, ¿sí? Por eso, desde ese punto de vista, puede existir una crítica de carácter constitucional, vinculada a los principios nucleares del derecho penal. Pero bueno. ¿Vamos bien, chicos? Sí, sí, perfecto. Bien. Hablamos de patrimonio, ¿sí? Hablamos de vida. Entonces, en base a eso, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado por la norma? ¿Cuál es el bien jurídico principal tutelado por la norma? Patrimonio. El patrimonio. ¿Sí? ¿Alguien dice algo distinto? No, la vida. ¿Del 165? No, es del patrimonio porque también está dentro del título referente a delitos contra el patrimonio, si no estaría en el título de delitos contra la vida. Exactamente, en realidad es el bien jurídico tutelado principal es el patrimonio. Pero secundariamente el bien jurídico afectado también es la vida, ¿sí? Esto es lo que nos está marcando, es otra crítica que se le hace a la norma. ¿Cuál es? Que es una forma imperfecta de regular un concurso. ¿Sí? El 165 no es ni más ni menos que una forma imperfecta de regular un concurso. Por eso tenemos una norma que afecta a dos bienes jurídicos tutelados. ¿Por qué? Porque tranquilamente se podría haber obviado y se podría haber puesto en la parte general de... No, perdón, en la parte vinculada a los delitos contra la vida. ¿Sí? Vos podrías decir, bueno, che, por un lado tenemos un robo, pero existe una muerte, entonces la mandamos, hacemos un concurso entre el delito de robo, ¿sí? Con un homicidio, supongamos simple. O supongamos que el homicidio en este robo se sucedió para consumar el delito, listo. Entonces también es agravado del 817. Entonces tenemos un concurso. Se podría haber solucionado de esa forma y no generar esta ensalada en la cual no sabemos si tenemos una muerte de carácter culposo, preintencional o dolosa. ¿Sí? Porque si hay una norma que es discutida es esta figura. O sea, van a ver que existen distintas posiciones y es discutida. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué momento se consuma? ¿En qué momento se consuma? ¿Se consuma cuando se da el robo o se consuma cuando se produce la muerte? ¿Y qué pasa si el robo está atentado pero se consumó la muerte? O la muerte está atentada y se consumó el robo. ¿Qué pasa? Para mí se consuma cuando se resultara el homicidio, porque por algo es una figura grabada, si no estaría en la figura simple. Y después la otra pregunta, si está atentado el robo y se da el homicidio, sería homicidio con tentativa de robo. Y si no, sería al revés, ¿o no? La segunda respuesta, ¿qué dijiste? Que la segunda pregunta, no sé si entendí bien, si se daba el homicidio, pero el robo terminaba atentado. Sí. ¿Puede darse un homicidio en tentativa de robo? No, siempre la figura, el 165, siempre va a requerir para que se consume la muerte. No importa si el delito de robo quedó tentado. Si tenés una muerte, el 165 está consumado. ¿Sí? Independientemente de que el robo se haya consumado o no. Ahora, si la muerte no se produjo y quedó en grado de tentativa, ¿sí? Entonces no tenés 165. Supongamos que la muerte quedó en grado de tentativa y el robo se consumó. Vos ahí lo que vas a tener es un concurso ¿entre qué? Entre el delito de robo y lesiones. O puede ser un homicidio en grado de tentativa. ¿Admite la tentativa del homicidio? ¿Y las lesiones? ¿Cuál es la diferencia entre las lesiones y la tentativa de homicidio? Que no está la voluntad de provocarle la muerte. Yo lo que pienso es que se puede ocasionar lesiones leves, graves o gravísimas
pero sin la voluntad de ocasionarle la muerte a esa persona. O sea, a ver. Sí, entiendo lo que apuntás. Entiendo lo que apuntás. Lo quería desarrollar un poquito mejor, pero no. No, en realidad lo que vos querés decir es lo siguiente. Yo te hablé de tentativa de homicidio. Pienso eso porque la figura principal no es causarle la muerte a la otra persona, sino que se puede dar la muerte, pero como ocasión de robo, ¿no? Pero no es el objetivo principal. ¿De qué cosa? No, pues ya me perdí un poco. ¿De qué cosa no es el objetivo principal? No, del artículo. De lo que dice el artículo, del 165. O sea, como dice homicidio en ocasión de robo, pero... Bueno, no importa. ¿Cómo así? No, vamos a aclarar el tema. Así no tenés dudas. Desarrollar la respuesta. Así lo aclaramos. Me parece que quedó silenciado. O sea, no te escucho. ¿Eh? Mirá. El 165 no, o sea, es una figura que se agrava por el resultado, ¿sí? Y el único resultado que admite es la producción de la muerte de una persona. ¿Sí? Para que esta figura del 165 se consuma, se tiene que producir la muerte de la persona. Supongamos que era uno de los ejemplos que yo había dado, supongamos que la muerte no se consumó y se consumó el robo. ¿Sí? Supongamos que la muerte, el accionar del sujeto, ¿sí? El accionar del sujeto que quería provocar la muerte, estaba orientado a producir ¿qué cosa? Un homicidio. ¿Sí? Y esa muerte quedó tentada. Entonces lo que tenemos es un homicidio en grado de tentativa. Si tenemos un homicidio en grado de tentativa, podemos tener un concurso entre el delito de robo y homicidio. ¿Sí? Bien. Supongamos que el sujeto no quería jamás quiso ocasionar la muerte y que en realidad lo único que produjo fueron unas lesiones. ¿Sí? Si nosotros tenemos como resultado lesiones, vamos a tener otra norma. ¿Sí? Vamos a tener otra norma que va a estar más adelante, que va a estar en el 166. ¿Me escuchan, chicos? Bien. Sí, ahora la pregunta es clave, porque como no sé quién era el compañero, no sé cómo se llama, la pregunta es clave. ¿Cómo distinguen ustedes de homicidio en grado de tentativa con lesiones? ¿Cómo lo van a distinguir? Es importante ¿por qué? Porque la pena no es la misma, chicos. Y el resultado, ¿sí? El resultado es importante. Entonces yo les diría que tengan presente eso para el día del examen. ¿Sí? Bien. Entonces dijimos que para que se consuma esta figura es importante que exista, ¿sí?, la consumación de la muerte. Si no, no tenemos la figura grabada de robo. Eso está claro. Bien. Profe, no me quedó claro bien la distinción entre tentativa de homicidio y lesión al final. Pero, ¿por qué no te quedó claro? ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo intento matar a alguien, ¿cuándo procede la lesión y cuándo procede la tentativa de homicidio? Digamos? Eso al final, que dijiste, esto es clave, y pensé que ibas a tirar como el remate y quedó ahí. No, a ver, en realidad yo se los marqué para no decirle, chicos, estos son dos temas de dos profesores y uno de los temas es del titular. Si ustedes no saben distinguir entre la diferencia entre el homicidio, la tentativa y lesiones,
no lo quiero decir, pero están fritos. Tiene que ver con la voluntad del sujeto, ¿no? Que una Exactamente. es matar, No, claro, y la otra no es matar. Exactamente. O sea, Entendía que era ustedes la siempre- intención, pero pensé que era algo más que estabas remarcando que no había entendido. Pero entendía que era la voluntad que tenga el sujeto si lo quiere matar o si le quiere producir un tipo de lesiones, nada más. o sea, mirá, si el parcial dice ¿cuál es la diferencia entre el homicidio tentado y la producción de lesiones? Tienen que tener presente eso, ¿sí? Porque si lo contestan mal, el titular directamente los va a desaprobar. Ustedes siempre recuerden, que esto lo hablamos en la primera clase, que los tipos penales tienen dos elementos. Cuando hablamos de la tipicidad, hablamos del tipo objetivo y el tipo subjetivo, ¿sí? Si yo tengo desde el inicio del desarrollo de la conducta la intención y la voluntad de matar a una persona, por más que no se consiga, ¿sí? Va a ser, ¿qué cosa? Yo desarrollo y ejecuto los hechos para matar a otra persona, pero no se produce la muerte, voy a estar en grado de tentativa. ¿De qué? De un homicidio. Yo quise matar a la persona. Si no se produjo por una cuestión ajena a mi voluntad, es otro tema. Pero yo intenté matar a la persona. Distinto es si yo quiero ocasionarle lesiones. Yo no quiero matarlo, pero quiero ocasionarle una lesión grave, para que me recuerde, ¿sí? Por un tiempo largo. Sin embargo, supongamos que le quiero ocasionar una lesión grave y se me va la mano y lo mato. ¿Qué pasa? Ahí se los complico más. ¿Es un homicidio preterintencional? ¿Por qué se llama homicidio preterintencional? Porque no quiso causarle la muerte. Exactamente, en realidad el preterintencional tiene que ver con que es algo que yo no quería, ¿sí? Yo quería ocasionar una lesión, pero se produjo una muerte. O sea, yo quería esto, no quería lo otro. ¿Sí? El típico caso puede ser una riña, ¿sí? O una pelea en la calle. Se pelea, alguna de las dos personas se cae, se golpea la cabeza contra el cordón y se muere. El sujeto A nunca quiso matar al sujeto B. Igual después se va a definir, hay una cuestión probatoria y demás. Pero lo importante, lo que yo quiero que ustedes sepan distinguir, ¿sí? Que el homicidio, o un homicidio que está en grado de tentativa, el sujeto siempre tuvo la intención de matar. Siempre quiso matar. ¿Sí? Siempre esa fue la voluntad inicial. Un ejemplo, yo tengo un arma, ¿sí? Y le disparo la cabeza a un compañero de trabajo porque ya no me lo aguanto más y lo quiero matar. Y como estoy medio loquito, agarro un arma y le disparo en la cabeza, pero tengo mala puntería y en vez de matarlo, le saco un ojo. ¿Ustedes lo calificarían como tentativa de homicidio o como lesiones gravísimas? ¿Lo podés repetir? No escuché. Digo, yo tengo un arma, ¿sí? Le disparo a la cabeza a mi compañero para matarlo. Pero tengo mala puntería y hago que pierda la visión de un ojo, pierde un ojo. ¿Ustedes ese hecho cómo lo calificarían? ¿Como tentativa de homicidio o como lesiones gravísimas? Como tentativa, profe, porque ya desde un principio le tenías odio, o sea, le ibas a matar. Exactamente, entonces tengan en cuenta eso, chicos, en el homicidio el sujeto siempre tiene la voluntad de matar, desde el inicio. ¿Sí? Es una conducta dolosa, desde el inicio. Y las lesiones, el sujeto tiene la intención, pero de lesionar, no matar. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, vamos al 166. El 166 dice que se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causara alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. ¿Sí? Supongamos, o sea, tenemos un sujeto activo que lo que hace con su accionar para ejecutar el delito de robo es provocar lesiones graves o gravísimas. ¿Sí? Supongamos, voy a la esquina de la facultad, al kiosco, entro a las 8 de la noche y le digo al dueño del kiosco,
Le digo, mirá, dame toda la plata porque si no la vas a pasar mal. El tipo me dice, no te doy nada. Yo agarro una tijera de las que están ahí y le corto un dedo. Se lo corto completo. O sea, se lo corto al ras. Supongamos el dedo gordo, se lo corto al ras. ¿Qué tipo de lesión es esa? En la comisión anterior se generó había como cierta discusión en cuanto a cómo la calificamos. Para mí es gravísima. O sea, puede variar entre grave y gravísima. O sea, si te hubieses cortado toda la mano, capaz la podríamos calificar de gravísima. Pero por un solo dedo grave, quizás. Me rectifico. Ah, sí. Es grave. Yo pienso igual. Para mí era gravísima, pero creo que está entre. Creo que está entre grave y gravísima, porque uno puede decir, bueno, pero no perdiste el órgano totalmente, ¿sí? Y yo puedo decir, bueno, sí, pero está totalmente disminuido. ¿Y por qué? Porque la taza no la puedo agarrar así, ¿sí? O me inutiliza la mano, más allá de que no la haya perdido. También depende qué dedo, porque por ejemplo, si le cortás el dedo pulgar, lo estás inutilizando más que si le cortás algún otro, por ejemplo, el del medio, creo yo, no sé. Sí. Y no es lo mismo. Yo creo que es gravísima porque es la amputación de una parte de tu cuerpo. Por eso, yo creo que está entre graves y gravísimas. Para mí era gravísima. Muchos dijeron que era grave. Ahora bien, supongamos que tiene el fiscal. Sí. Doctor, ¿y si fuera una quemadura, por ejemplo? ¿Qué tipo de quemadura? Importante, por ejemplo, cuando son casos de femicidios y eso. Sí, pero ¿cómo lo traes acá, a este ejemplo? A lo que es lesiones gravísimas, la diferencia entre grave y gravísimas. A ver, por ejemplo, perdón, lo que profesor. pasa que, sí, porque, decime. Por ahí lo entendemos mejor. Si usted va al kiosco y va y le corta el dedo a la persona, ahí sería gravísima. Grave sería si vos le golpeás un golpe en el cuerpo, pero gravísima, supongamos esto, si yo le golpeo le rompo la rodilla, le provoco una incapacidad, eso sería gravísima, como para tener bien la diferencia entre grave y gravísima. Porque creo que estamos todos confundiendo ya, me parece. No, sí, en un momento pensé que era más importante grave que gravísima, por eso. Pobre Romina. Igual me parece que veníamos bien, que no había mucha confusión. O sea, lo importante de la norma, fíjate que la norma tiene previsto los dos supuestos. Ya sea que vos consideres el ejemplo de cortar el dedo como grave o gravísima, la escala penal que tiene prevista es la misma. El problema sería que fuera una lesión leve. Una lesión leve entra en el 166, inciso primero. No. Supongamos el ejemplo que vos diste del golpe. Yo lo que hago es, entro al kiosco, lo amenazo al dueño, como no me da plata, le doy un empujón. Solo un empujón que apenas le deja una marca. O sea, casi digamos una lesión leve. Yo soy fiscal, supongamos que soy el fiscal, y digo, bueno, a fulanito se lo debe acusar por el delito de robo agravado porque constituye una de las lesiones previstas en el 166, inciso primero. ¿Qué me van a decir ustedes? Que no, ¿por qué? Porque las lesiones que están previstas en el 166, inciso primero, siempre son graves o gravísimas. Cualquier otro tipo de lesión queda excluido de la norma. Y si queda excluido de la norma y viene alguien y las incluye, está violando el principio de legalidad. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bien. Me hicieron acordar, ya que estamos hablando de lesiones, que también lo mencioné en la clase anterior. Tengan cuidado, no vaya a ser que les toque, ¿sí? Que les toque un caso
¿sí? Que involucre lesiones, que involucre un homicidio y demás, ¿sí? Tengan presente qué pasa, chicos, si yo leo caso, o sea, qué pasa si la víctima del homicidio es la misma víctima de las lesiones. ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede dar? ¿No se termina desplazando el de las lesiones por el homicidio porque tiene la pena más grave? Exactamente, ¿sí? No puede, o sea, no se puede acusar a una persona por el homicidio de Josecito y también por las lesiones que le ocasionó a Josecito, ¿sí? Esto lo marco porque en algunos casos que se dieron el cuatrimestre pasado o el anterior, planteaban eso, ¿sí? Entonces vos tenías que fulanito era el responsable por haberle ocasionado lesiones, pero también le había ocasionado la muerte. Eso no puede ser porque el principio de especialidad lo que hace o de absorción es absorber toda la figura. O sea, queda todo abarcado. ¿Sí? Bien. Segundo inciso. Si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda. ¿Sí? Si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda. ¿Cuántos supuestos agravados tenemos ahí, en esa norma? Dos. Dos. ¿Y cuáles serían? Con armas, o en despoblado y en banda. Exactamente. ¿Sí? Tenemos que el delito del robo se agrava por la utilización de armas, ¿sí? Y también se agrava por haber sido cometido en despoblado y en banda. ¿Sí? Voy a arrancar por el despoblado y en banda. Nosotros venimos diciendo que la figura de robo se agrava ¿por qué? Ya sea por la utilización de determinados elementos, por el aprovechamiento de determinada situación, por la producción de un resultado, como vimos en las figuras anteriores, ¿sí? Por cada una de esas circunstancias. En el robo en despoblado y en banda, ¿por qué se agrava? Por el aprovechamiento de una situación, ¿sí? En este caso, el sujeto pasivo está en una situación o en una posición vulnerable. ¿Por qué? Porque si está en un despoblado, imaginemos el hipódromo, ¿sí? En una zona donde hay quintas nada más, ¿sí? El sujeto no puede pedir auxilio. Ese es el concepto de despoblado. El concepto de despoblado es un concepto penal en el cual el sujeto pasivo, ¿sí? Se encuentra impedido de pedir auxilio. ¿Por qué? Porque no hay casas donde no hay gente que habite. ¿Sí? Lo importante es eso, lo importante es que no puede solicitar auxilio. Y es más, y la situación se agrava ¿por qué? Porque además de ser un despoblado, ¿sí? La persona es, supongamos, es enfrentada o atacada porque por una banda. Una banda son 3 o más personas. ¿Sí? El ejemplo, imaginemos, el ejemplo sería, estoy en el hipódromo, son una noche, un viernes, 10 de la noche, ¿sí? Voy caminando así, mirando, tomando aire. Vienen 3 sujetos, ¿sí? Yo miro al costado y la casa más cercana la tengo a 15 cuadras. ¿Sí? En ese momento pienso, che, qué mala idea para salir a caminar. No puedo pedir auxilio y encima son 3 tipos que miden 1,90 y pesan 100 kilos. Estoy en una situación vulnerable, ¿o no? Los 3 sujetos me dicen, bueno, entregame el celular. Entrego el celular, ya está, robo agravado. Y la situación es tan... estoy en una situación de tanta vulnerabilidad que aunque me pidieran la hora nada más, yo entregaría el celular. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por la intimidación que te generan. Exactamente. El sujeto pasivo está en una situación o en una posición, ¿sí? Que se ve vulnerable. Eso es, exactamente eso. Antes de seguir... Profe, tengo una pregunta respecto a ese ejemplo. Sí. En el caso de que sería entregarme el celular, ¿no entra la figura de hurto? ¿Y por qué entraría la figura de hurto?
porque me acordaba de que habíamos dicho la clase pasada de que había que ejercer un daño distinto en la cosa o un daño a la persona. No, es violencia sobre la persona. Y si no le dice nada y lo único que le exigen es el celular. Lo que pasa que ya cuando te exigen el celular está en la famosa intimidación. ¿Vos no te Está sentís bien, intimidado? O sea, vos no, sí, imaginate sí. que estás... Yo me acuerdo de sí, pero que habíamos dicho que tendría que haber agregado la de violencia moral que no estaba puesto en el código. Exactamente, por eso todas esas, porque, o sea, convengamos lo siguiente, si vos entregás el celular, ojo, que puede pasar que un abogado te diga, un abogado defensor te diga, no, mi cliente le entregó el celular voluntariamente a Carlito, Josecito y fulanito de manera voluntaria. Sí, pero eran las 10 de la noche, eran los 3, le dijeron dame el celular. Sí, sí, pero bueno, eso es hurto, porque no hubo golpe, no hubo nada. ¿Entendés? En ese caso, o sea, existe la intimidación, ¿sí? Lo importante es la intimidación, y es lo que también marca el error del o la falta del legislador de no incluirla en la figura básica del 164. Claro, ¿sí? perfecto, gracias. Vos imaginate que, supongamos que no es extorsión. Vieron que está la complicación entre distinguir el robo con uso con armas con la extorsión. ¿Sí? No hablemos del robo agravado por el uso de armas, pero supongamos que yo te amenazo. ¿Sí? Empuño un cuchillo o una jeringa y te digo, dame el celular. ¿Yo estoy ejerciendo violencia física? No. Sin embargo, es un robo agravado. No solamente, igual lo que importa, lo que estoy marcando yo es para distinguirlo en principio del hurto del robo. ¿sí? Después será agravado por el uso de arma impropia. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero esa intimidación o esa amenaza claramente califica y te saca del delito de hurto y te pone en el delito de robo. Nuevamente repito, no implica que un abogado diga, no, pero pará, eso no es robo, más allá de que haya tenido una jeringa y haya dicho que tenía una enfermedad complicada, ¿sí? Eso no califica como la violencia a la que refiere el 164. Después te va a decir, no, mire, eso es, o sea, empuñó un arma de carácter impropio, ¿sí? Y fue utilizada para el apoderamiento, así que es robo, de acá a la China. Pero bueno. Entonces tengamos en cuenta eso, que lo importante es esa situación en la cual el sujeto pasivo no puede pedir o no puede solicitar auxilio. ¿Sí? Muy bien. Quería ver esto, porque la compañera había dicho el tema de quemar, vuelvo para atrás unos pasos, de que quemaran la piel de la persona y demás. ¿Sí? Que la quemaran. Eso es un órgano, chicos, la piel es un órgano. ¿Sí? Yo creo que de acuerdo a la forma en que la persona pueda ser quemada, ¿sí? Puede calificar como lesiones graves o gravísimas. ¿Sí? También depende del grado de la quemadura, ¿no? De primero, segundo, tercer grado. También depende del grado de la quemadura. También depende de la forma. Porque... Sí, profe, por eso lo puse en contexto así de una víctima en caso de femicidio o algo así. Exacto, o sea, salgamos de lo que son delitos contra el patrimonio y vayamos al contexto que igual vos estás hablando del femicidio. Hay determinadas quemaduras que llevan a la muerte. Eso no lo discute nadie. ¿Sí? Yo lo marco porque a veces he escuchado por ahí que algunos te dicen, bueno, no, pero es una lesión gravísima y grave. Sí, bueno, pero para que le tiró ácido en la cara y eso te puede producir la muerte. Entonces, ¿por qué no considerarlo una tentativa de homicidio? ¿Sí? ¿Por qué no considerar que el ácido en la cara de una mujer es una tentativa si no murió? Si murió, es agravado. Pero supongamos que no fallece. ¿Por qué no considerarlo, ¿sí? una figura agravada en grado de tentativa? ¿Y por qué decir que es una lesión grave?
Porque si no me falla la memoria, me parece que hechos así, de ese carácter aberrante, lo calificaron como una lesión, como si en realidad... o sea, es medio raro, porque ahí es donde entra a jugar el dolo eventual. Si vos le tirás ácido muriático en la cara a una persona, y sabe que la puede matar. Y entonces, si sabés y tenés o te imaginás ese resultado, ¿por qué no lo vas a calificar como un homicidio agravado? ¿No? Aunque sea en grado de tentativa. Porque no es lo mismo lesiones, ¿sí?, que tentativa de homicidio. La escala penal es otra, ¿sí? Incluso desde el rótulo de la carátula es otra, tiene otro peso. Pero bueno, no sé. Bien. Profe, creo que el caso de Wanda Tadei quedó en una tentativa. Sí, pero ya era muy alevoso, porque ya la persona esta, creo que no era la primera vez que atentaba contra la vida de esta chica. Pero después la mató incluso. ¿O no? ¿No terminó así? ¿No terminó con la muerte de la chica después? Sí, la verdad que no recuerdo si murió por las quemaduras, me parece, ¿no? Sí, yo no me acuerdo. Murió por quemaduras. Murió... Pero también, sí. pero también había tenido un episodio previo, me parece. No me acuerdo mucho, porque pasado, o sea, hace rato y sinceramente no me acuerdo. Pero no es el único caso. O sea, ha habido un montón. De hecho, yo recuerdo otro de un tipo que fue y directamente le tiró ácido en la cara a la expareja o algo así. Pero bueno. Volvamos al inciso segundo, ¿sí? El inciso segundo, hablamos de despolado, de banda, dijimos la situación de vulnerabilidad de la víctima y demás. Y me faltaba esto. ¿Qué es banda? ¿Qué significa banda? ¿Es lo mismo que asociación ilícita o no? La realidad es que no tienen nada que ver. La asociación ilícita tiene muchísimos otros requisitos, ¿sí? Es un delito de peligro que está previsto en otro sector del código que tiene que ver con lo que es el orden público o la tranquilidad pública, ¿sí? Entonces, otra norma que figura o que juega de otra forma. Cuando el Código Penal habla de banda, en este caso está haciendo referencia a la pluralidad de sujetos, ¿sí? Alcanza con una cantidad de personas, con la sola reunión de personas que estén orientadas a cometer el delito, ¿sí? Tienen que ser 3 o más. Ya con eso tenemos una banda, ¿sí? 3 o más personas. Muy bien. Yo marco lo de la diferencia entre banda y asociación ilícita porque es una discusión que se dio muchísimo y que vino que los generalmente dicen, no, porque con este tema se escribieron mares de tinta y qué sé yo. Para mí mucha discusión no hay. O sea, creo que la discusión se agota en 10 palabras. ¿Cuál es? La asociación ilícita necesita más requisitos. Y banda y pluralidad de personas. Punto. Yo entiendo igual que algunos quieren escribir sobre determinados temas y que bueno, pero bueno, eso es otra cuestión. Vamos a la primera parte del inciso segundo. Dice, si el robo se cometiere con armas. ¿Sí? Si el robo se cometiere con armas. ¿Qué es un arma? ¿Qué es un arma? Este es el separador. La herramienta que flagra pólvora. Creo que era una definición así. Sí, pero vos ¿Puede estás ser haciendo cualquier cosa que sea capaz de causar un daño? No sé si el tema de la pólvora tiene que ser un objeto requisito. que fue creado para el ataque y la defensa. Muy bien, Facundo. Yo pensé que estabas... Al final, viste, vos pedías los temas, pero sabías los conceptos. Yo la que dije fue la de arma de fuego, me confundí. Asumí que era esa la pregunta. Es lo que dice Facundo. O sea, en realidad,
las armas en sí mismas son aquellas que fueron creadas para aumentar el poder vulnerante de la persona, del sujeto activo, ¿sí? Y para un mayor poder de defensa y de daño. Pero dentro de esta clasificación también vamos a tener que existen otros elementos que, si bien no fueron concebidos con esa finalidad, sí también tienen poder vulnerante. Por ejemplo, no sé, podría ser, digamos, un serrucho. Se me ocurre un serrucho, ahora no sé por qué, pero bueno. Un cuchillo. Sirve para, claro, no, pero el serrucho me gusta más. El serrucho es un arma impropia. Claro, supongamos que lo usás para cortar madera y, sin embargo, si lo agarrás y le pegás a alguien en la cabeza, generás temor y producís daño. Lo mismo que el cuchillo. ¿Sí? Estas son todas armas impropias, o un palo con un clavo. ¿Sí? Son armas de concepto. ¿No? ¿Se acuerdan del capítulo de Los Simpsons que un extraterrestre tenían? Las armas que utilizaban eran palos con clavos. No sé por qué se me vino creo que es el viernes ya. Bueno, es muy viernes, profe. Claro. A esto es a lo que voy. Hay elementos, ¿sí?, que fueron creados o que fueron concebidos con otra finalidad, pero que son utilizadas como armas. Estos son lo que se dice armas impropias. ¿Sí? Tan es así que, así como se discutía si la banda era lo mismo que la asociación ilícita, en un momento se discutía si la bufanda podía ser un arma o no. ¿Sí? Algunos decían, bueno, pero pará, si vos sos un taxista y vas manejando y la persona de atrás utiliza la bufanda como un elemento mecánico, ¿sí?, te da mayor poder vulnerante, ¿sí?, y te coloca en una situación de ventaja. Lo mismo la almohada. ¿Eh? La almohada, cuando se usa para asfixiar a una persona. Sí, bueno. Se me vino a la cabeza. ¿No? Ese es un ejemplo. Otro, los que estaban en contra del caso de la bufanda, dice, sí, pero pará, vos no vas a amenazar a una persona con una bufanda. ¿A qué voy con esto, chicos? Que cuando uno habla de armas tiene que ver dos posiciones. Primero, el mayor poder vulnerante, ¿sí?, que es un aspecto objetivo, ¿sí?, y el temor que genera o ocasiona, que es un aspecto subjetivo. Entonces tenemos dos elementos, o sea, que se acrecienta el poder vulnerante y la situación del sujeto pasivo. Este análisis es importante con las armas de fuego. ¿Sí? O fue muy importante antes de la última reforma con las armas de fuego. Si nosotros leemos el inciso segundo, segunda parte, dice, si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo. ¿Sí? Esta parte de la norma está haciendo referencia al arma que es apta para disparo. La tercera parte dice, si se cometiera el robo con un arma de fuego cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. ¿Qué diferencia hay entre una norma y la otra? Que en realidad lo que está plasmado en estos dos párrafos es la discusión que se planteaba desde el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Supongamos, yo voy caminando por el casino, ¿sí?, un viernes 10 de la noche, voy caminando así por la Rambla y viene una persona y me apunta con un arma de utilería. ¿Sí? El arma de utilería es una réplica igual a un arma verdadera. Yo me voy a parar a preguntarle, che, ¿el arma esa está apta para disparo o tiene balas? No, o voy a agarrar el cañón a ver si es de metal esto. No. Y si bien el arma no tiene poder de fuego, porque es un arma de utilería, a mí me ocasiona un temor. ¿Sí? Entonces, en esta norma lo que se plasma es eso. Son las dos posiciones. Lo que se discutía entre la teoría objetiva y la subjetiva era eso. La teoría objetiva decía,
nosotros no podemos calificar un robo con arma de fuego si el arma no es apta para disparo. Y no podemos agravar el delito de robo. Y la otra posición, la teoría subjetiva, decía, sí, pará, pero más allá de que no sea un arma de fuego que sea apta para disparo, sí me genera un temor. Entonces, entre esa discusión, palabra va, palabra viene, ¿qué fue lo que quedó plasmado? Las dos teorías dentro de la figura agravada. Porque en el fondo, el delito de robo se terminó agravando por el arma de utilería o el arma que no es apta para disparo. ¿Sí? Muy bien. Lo importante de la utilización de armas es que la misma sea empuñada para llevar adelante el apoderamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no califica el hecho. Supongamos, mismo ejemplo. Yo estoy por la Rambla, pero en vez de ser la víctima, soy el victimario en este caso. ¿Sí? Cualquiera de ustedes va caminando el viernes a la noche por la Rambla. Yo tengo un arma en la cintura, ustedes jamás la ven y le digo, dame la billetera. ¿Sí? Ustedes me entregan la billetera, en eso pasa un policía, ustedes lo advierten la situación y me detienen. Y se me descubre que tengo un arma de fuego en la cintura. ¿Ese hecho califica el robo? No, porque no lo usaste para intimidar al sujeto pasivo. Exactamente, o sea, yo lo marco con un ejemplo bastante claro, ¿sí? Y bastante sencillo para que vean que lo importante es que se tiene que empuñar el arma para calificar el hecho. ¿Sí? Si yo no empuño el arma para cometer el apoderamiento, no se puede calificar el hecho como un robo agravado. Muy bien. Profe, y cuando se dan cuenta que es una réplica o un arma así de utilería, Cuando se da cuenta quién. por ejemplo, si cayera preso y todo eso, ¿cómo queda caratulado eso? Y sería el robo agravado por el uso de arma. Sería vamos a ponerle Josecito sobre robo calificado, inciso segundo, según tercera parte del Código Penal. ¿Sí? Es un robo agravado. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, eso quería saber si tenía el agravado. Bien. Supongamos que tengo un arma, el mismo ejemplo, ¿sí? Estoy en la Rambla, pasa cualquiera de ustedes. Tengo un arma de fuego que tiene balas y es apta para disparo. ¿Sí? Agarro el arma y con el arma le pego a ustedes en la cabeza y le saco el celular. ¿Qué es eso? ¿Es un robo calificado? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué norma aplicarían ustedes ahí de las que estamos viendo? Utilicé el arma de fuego para golpear, ¿sí? No apunté. Utilicé el arma de fuego como un elemento que contundente. Sería un robo simple, profe, ¿no? ¿Alguien dice algo más? ¿Lo puedes repetir, profe? Yo estoy en la Rambla, ¿sí? Cualquiera de ustedes pasa, yo tengo un arma de fuego que tiene balas y es apta para disparo. Yo utilizo un arma de fuego y lo golpeo a cualquiera de ustedes en la cabeza y les robo el celular. La pregunta ¿es un robo simple, como dijo el compañero, o es un robo calificado? Y en todo caso, si es un robo calificado, ¿qué robo sería? Y en ese caso el sujeto activo vio, por ejemplo, el arma que vos tenías. El sujeto pasivo, perdón. Lo vio en la cabeza. Pero de atrás. O sea, no, por adelante, o sea, no importa. Por atrás, por adelante, o sea, viste cuando venía el arma que te estaba llegando a la cara. ¿No forma parte de violencia en las personas eso? Sería como un robo simple. Sí, eso es violencia, por eso es robo. ¿Sí?
ahí alguien dio la respuesta correcta, pero después me parece que se arrepintió. Como que retrocedió. Utilizó el arma de fuego de forma impropia, porque no es para pegarle, sino para disparar. Y entonces, ¿cómo sería? Y para mí es un robo agravado con arma, pero no entraría en arma de fuego. Exactamente. El arma es utilizada como un elemento contundente. ¿Sí? Acá, para que ustedes sepan diferenciar por qué pasamos de un robo simple a un robo agravado, es porque el sujeto, ¿sí? El sujeto con el arma de fuego, ¿qué fue lo que hizo? Al utilizar, no importa si es el arma, utilizó un elemento como un elemento contundente, ¿o no? Saquemos que es un arma de fuego. Ese elemento contundente, ¿qué fue lo que hizo? Le dio mayor poder vulnerante. Y ese mayor poder, ¿sí? Ese mayor poder que le da es lo que califica la situación. Y utiliza el arma de fuego como un arma impropia. ¿Sí? ¿Por qué? Ilegítimamente. ¿Cómo? Que también la usó para apoderarse y para causar el robo. Exactamente, utilizó el arma como elemento impropio y lo utilizó para desarrollar y ejecutar el robo, ¿sí? Un ejemplo que también siempre los complica es qué pasa si en realidad le están apuntando a alguien con un dedo y está tapado con el buzo. Ese siempre, no sé por qué siempre los complica a todos. ¿Eso califica el delito de robo o no? Sí, Facundo, sería inciso 2, primera parte. Si el robo se cometiere con armas. Eso sería lo que estábamos hablando recién, cuando utiliza el arma de fuego como elemento contundente. ¿Sí? Muy bien, vamos al ejemplo que estaba preguntando ahora. Apunto con el dedo, pero me lo tapo con un buzo. ¿Eso es un robo calificado? ¿O es un papelón si te roban así? Yo interpreto que ocurre lo mismo que con el arma de utilería, ¿o no? Como que la persona no se va a preguntar si es un dedo o es un arma. Interpreta que es un arma y es la intimidación. Y ese sería un razonamiento lógico de acuerdo a lo que dijimos en cuanto a la posición del sujeto pasivo, ¿sí? De que el sujeto pasivo se ve atemorizado. ¿Por qué? Porque hay alguien que le está apuntando con el dedo que está tapado con el buzo y bueno, eso genera mucho miedo. Se puede justificar desde las dos posturas, digamos. Desde la del sujeto activo no sería grabado porque no es un arma ni siquiera impropia, pero desde el sujeto pasivo, tomándolo en cuenta desde su posición de intimidación, quizás sí, pero va a depender del caso. Exacto. Lo que pasa que en ese supuesto, no sé por qué en general la mayoría entiende que es un robo simple. ¿Sí? En ese caso la mayoría entiende que es un robo simple. No hay mucha discusión. Uno podría decir, bueno, sí, pero pará, mirá, si estás en el hipódromo, viene una persona y muestra algo así abajo, no le voy a preguntar si tiene, a ver, che, mostrame si es una réplica, o si es de fuego, si es impropia, si veo dónde la califico o no. No. O sea, es una situación que genera temor. Pero en general la mayoría de los tribunales entienden que es un robo simple. ¿Sí? No es un arma, el dedo. Por más que genere mayor miedo. No es un objeto destinado para defender o para aumentar el daño. Para mí también es robo simple. Sí, pero los que te fundamentan desde el aspecto subjetivo te van a decir, bueno, sí, pero en la situación, ese hecho te generó un temor a vos. ¿Sí? Y ese temor, más allá de que el dedo no tuviera pólvora, estaba fundado. ¿Por qué? Porque vos estabas en un lugar donde una persona viene y te apunta, ¿sí? Y supongamos, vamos a verlo de esta forma. Muchas veces tienen arma y lo que hacen es, no te mueves por ahí, se levantan un poco el buzo, se agarran el buzo. Y muchas veces sí tienen un arma. Entonces, si vos pensás en eso, de que muchas veces las personas que amenazan y que se tapan el buzo tienen un arma, quizás esa situación te lleva a pensar que la persona que te está apuntando tiene un arma bajo el buzo.
Igual quédate tranquila que en realidad todos los tribunales dicen lo que vos decís. O sea, no hay nadie que califique el delito de robo, ese hecho que lo califique como un robo agravado. Todos lo califican como un robo simple. Igual tampoco he visto muchos antecedentes de eso. No creo que... Aunque ustedes no lo crean, a veces las víctimas en determinadas situaciones prefieren callar. Nadie va a decir, che, no, me apuntó con el dedo. O sea, prefieren decir que fue un robo simple a que lo amenazaron con el dedo. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Es una réplica de un arma blanca o directamente tienen solamente el mango? ¿Una réplica de un arma blanca? Claro, que parezca un cuchillo, que te muestren en una parte del cuchillo y sea solamente el mango y no esté el resto del elemento cortante. Mirá, primero voy a marcar una cosa. Cuando el tipo penal habla de réplica, siempre está haciendo referencia a las réplicas de armas de fuego. ¿Sí? Bueno, hecha la aclaración, supongamos que no tenés el cuchillo, no tenés la hoja de metal, pero sí tenés la madera. Y habría que ver el contexto, ¿viste? Porque quizás, a veces la madera tiene filo, ¿sí? O tiene determinada forma, o tiene una punta que te pueden llegar a apuñalar con eso. ¿Entendés? Quizás a más de uno han amenazado con un palo. Y si tenés una madera que tiene filo, que tiene punta, y vos podés apuñalar a alguien. Y si vos podés apuñalar a alguien, quiere decir que también aumentás digamos, el poder vulnerante del sujeto activo. De hecho, ¿no han visto que a veces le roban a las personas con una piedra? ¿Entendés? Lo que hay que valorar es eso, si el elemento tenía poder vulnerante. Y eso, nosotros acá en penal parte especial hablamos de manera abstracta y general. Lo que te va a cerrar bien el hecho es el caso concreto. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto. Bien. Bueno, el 167 tiene un apunte, ¿sí? Y les voy a hablar rápidamente del delito de extorsión. Abigeato, sobre abigeato también tienen un apunte, chicos. Y les voy a hablar rápidamente sobre el delito de extorsión porque lo van a ver la semana que viene con el doctor Julián. ¿Sí? Nosotros hasta ahora, cuando nosotros arrancamos las clases, dijimos que podíamos agrupar los delitos que íbamos a ver en 3 bloques. ¿Sí? Los de apoderamiento, el delito de hurto y robo por un lado, el delito de extorsión con la intimidación y el delito de estafa con el engaño y la simulación. Hablamos de estos 3 bloques porque funcionan, o la dinámica de estos delitos es totalmente distinta. ¿Sí? Nosotros en el apoderamiento vemos que un sujeto va y se apodera de una cosa mueble total o parcialmente ajena. El apoderamiento de carácter ilegítimo. ¿Sí? Ya sea que se cometa un hurto, que se cometa un robo simple, o una de las figuras agravadas del delito de robo. Lo importante es el apoderamiento. En la extorsión no es igual. En la extorsión lo que nosotros tenemos es una intimidación. ¿Sí? Lo que tenemos es que el sujeto activo le inflige, ¿sí? O le genera temor al sujeto pasivo. Supongamos, yo amenazo a alguien con revelar algún secreto si no me entrega una suma de dinero a cambio. La intimidación que yo desarrollo, la amenaza, siempre tiene que ser idónea. ¿Qué sé yo? Digamos, supongamos que tengo un conocido que tiene empresas y yo le digo, sé que no, o sea, que tiene a todos los empleados en negro, que es un desprolijo, que es un trucho y demás. Y le digo, mirá, Josecito, si vos no me depositas 20.000 pesos la semana que viene, y yo te denuncio la FIP. Y sé que vas a tener muchísimos problemas y vas a tener una causa penal incluso por todo lo que evadís. Y acá te muestro las pruebas que tengo. ¿Qué es lo que va a hacer Josecito? Y me va a pagar.
¿Por qué? Porque la amenaza que yo le realicé le generó temor. ¿Sí? Sabe que va a tener un daño inminente y cierto, y real. Entonces yo lo que hago con mi conducta es vaciar de contenido la voluntad de la víctima, del sujeto pasivo. Y así, o sea, la intimidación puede tener millones de formas. ¿Qué sé yo? Imaginemos que una persona, un sujeto, le dice a una mujer o le dice a otra persona, a otro hombre, mirá, si vos no me pagás determinada suma de dinero, o no me depositas esto, no me firmás un cheque, o no me entregás, o no pones a disposición determinado bien, voy a terminar publicando por las redes sociales fotos que tengo tuyas. O sea, el sujeto pasivo se va a ver amenazado, va a entender que la amenaza es real, que es cierta, que es potencialmente perjudicial, y va a acceder y va a entregar lo que se le pida. Si nosotros leemos el 168, nos dice: será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma obliga a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. La primera parte de la norma tenemos que dividirla en dos, chicos. El que con intimidación es lo que se llama la extorsión propiamente dicha. ¿Sí? Esa primera parte de la norma es lo que se llama la extorsión propiamente dicha. La segunda parte, que es lo que se llama la extorsión engañosa, es la que dice simulando autoridad o falsa orden de la misma. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, lo que se hace, o la conducta típica, mejor dicho, es obligar a otro. Yo obligo a otro. ¿Cómo? Con intimidación. ¿Cómo? Simulando autoridad. ¿Cómo? Simulando falsa orden. Muchos autores critican que se haya incluido simulando autoridad o falsa orden de la misma, diciendo que en realidad hubiera bastado con decir con intimidación. ¿Por qué? Porque es tan amplio que estos dos supuestos podrían haber quedado alcanzados. ¿Sí? No era necesario que se detallara estas dos circunstancias. Si ya con la primera parte alcanzaba. Bien, la conducta típica es esa, es obligar mediante intimidación o simulando autoridad a otro a que entregue, envíe, deposite o ponga a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? El segundo párrafo hace referencia a lo que se llama la extorsión documental. La norma lo que dice es que incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Esa segunda parte de la norma es la extorsión documental. ¿Sí? Esto de la extorsión la semana que viene Julián se los va a dar más en profundidad. ¿Sí? Pero bueno, yo lo que quiero marcar ahora es que sepan distinguir el delito de extorsión con el delito de robo, con el delito de hurto y con la estafa. En la estafa nosotros lo que tenemos es otra cosa, es una simulación y es un engaño. Ustedes me podrán decir, sí, pero pará, que en la extorsión vos tenés la segunda parte de la extorsión que habla de extorsión engañosa, que es simulando autoridad, ¿sí? Y es simulando falsa orden de la misma. Entonces quiere decir que también hay un engaño. Y yo les voy a decir, sí chicos, pero en realidad ese engaño está destinado a influir temor. Es un engaño destinado a intimidar, a generar miedo. En la estafa, el engaño genera otra cosa. Lo que genera es confianza. ¿Cómo la genera? Y supongamos que yo simulo ser un inversor en Estados Unidos, publico noticias, tengo una oficina en Güemes, ¿sí? Me muevo con empresarios que me muestran en la televisión, haciendo entrevistas, lo demás, y les digo a ustedes, mirá, yo compro acciones todos los años, si vos me entregás $10.000, que yo saqué la cuenta en su momento, no entendí cómo era el negocio, porque ni siquiera, era rarísimo el negocio. Vos entregabas 10.000 y esperabas un año y te entregaban $500, y esperabas otro año y no entendí bien cómo era la cosa. Pero bueno, supongamos que caes en la trampa.
esta persona te dice, bueno, me entregás $10.000 y yo los invierto en Estados Unidos. Y vos confiás en qué? En que el sujeto se mueve en círculos que te generan confianza, que es una persona conocida, te parece que es respetable y demás, y le entregás los $10.000. ¿Sí? La acción del sujeto pasivo está motivada en el engaño. ¿Sí? El sujeto pasivo se desprende del patrimonio confiando en que el negocio que le proponen es verdadero. ¿Sí? Que es real, que es serio y que es confiable. Cuando en realidad el otro sujeto lo único que hizo fue montar, ¿sí?, una escena, o mise en scène, como dicen los franceses, montar una escena ¿para qué? Para generar el engaño. ¿Por qué? Porque sé que tengo 100 personas que me van a entregar $10.000 y una vez que tenga el dinero, me voy. ¿Sí? Pero eso es distinto a que yo entregue mis bienes o mi patrimonio, ¿sí?, motivado en el miedo. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, chicos, cualquier consulta que tengan, ¿sí? Bueno, me pueden mandar un mail por el campus. Yo voy a tratar de corregir los trabajos que faltan entre hoy y mañana en la mañana y les voy a mandar otro caso. ¿Sí? Vamos a ver si el caso que mando ahora es bastante más complicado. Más que nada como para que vayan practicando para el día del examen. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, No. entonces me parece que alguien iba a preguntar por ahí. O capaz que tengo ganas de seguir hablando y por eso ruego que alguien pregunte algo, no sé. No. Bueno, buen fin de semana, chicos. Gracias, profe, buen fin de. Gracias, chao.